Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de IA Podcast. Comencemos. Imaginemos por un segundo el siguiente escenario corporativo. A ver, ninos. Una gran empresa invierte una cantidad de verdad grotesca de presupuesto en seguridad de última generación. Compran las cámaras 8K más avanzadas del mercado, con lentes impresionantes y cerebros de inteligencia artificial. Las que reconocen rostros en medio de una multitud. Exacto. Pero justo en el momento más crítico, digamos durante un incidente de seguridad grave, la imagen en el centro de monitoreo se congela, se pixelea ¡Qué pesadilla! y se pierde el fotograma exacto que resolvía el problema. Hoy vamos a revelar al culpable silencioso detrás de este desastre. Vamos a explorar por qué el cableado estructurado es el corazón olvidado de la vigilancia de alta definición. Y este es un tema vital. Nos basamos en un análisis reciente de MSIT Group, que, para quienes no los tengan en el radar, es una empresa líder en soluciones de tecnologías de la información y seguridad electrónica. Bueno, vamos a desmenuzar esto, porque antes de hablar de cables, de cobre o de canalizaciones, hay que entender qué es exactamente lo que viaja por ahí. Claro, el volumen de información. Sí, la investigación de MSIT Group arroja cifras que de verdad asustan. Una cámara con resolución 8K captura alrededor de 33 millones de píxeles. ¡Wow! Y no es una foto estática, son 33 millones de puntos actualizándose hasta 60 veces cada segundo. Para dar una referencia rápida a quienes nos escuchan, eso es 16 veces más pesado que la resolución Full HD de una televisión normal. Lo fascinante aquí es la magnitud física de esa información. Porque a veces pensamos en los datos como conceptos abstractos en la nube, ¿no? Como si flotaran. Exacto, pero no. Son millones de pulsos eléctricos que tienen que viajar desde un poste en el perímetro de una fábrica hasta un servidor central, sin perder el orden. Es un flujo de datos colosal. ¿Un tsunami literal? Y cuando se multiplica esa única cámara por docenas o cientos en un parque industrial, transmitiendo 24/7, pues la red simplemente se asfixia. A ver, aquí me surge una duda técnica bastante fuerte. Hoy en día existen algoritmos de compresión de software increíbles, como el famoso H.265 Plus. Ah, sí, el famoso códec mágico. Sí, que supuestamente comprime video pesadísimo y lo hace ligero casi sin perder calidad. Con ese nivel de compresión, ¿realmente el peso de los datos sigue siendo un problema tan grave? Pues esa es la trampa en la que caen muchos proyectos de seguridad. La compresión es una herramienta fantástica, pero no desafía las leyes de la física. O sea, tiene un límite. ¡Claro! Algoritmos como ese funcionan eliminando redundancias. Si una cámara apunta a un muro estático, no retransmite el muro cada segundo, solo los cambios. Como alguien caminando frente a él. Exactamente. Pero en entornos de alta seguridad hay movimiento constante. Vehículos a alta velocidad, luces cambiando, reflejos. Ahí el algoritmo trabaja a marchas forzadas y el peso del archivo vuelve a dispararse cañón. O sea que no es una cura milagrosa. ¿Y qué pasa físicamente en el monitor cuando ese tsunami supera la red? ¿Se va a negros la pantalla o qué? A veces ocurre una desconexión total, sí, pero lo más frustrante es la latencia crítica. El grabador detecta que la red está congestionada, entra en pánico, digamos, y toma la decisión automática de reducir drásticamente la calidad de la imagen para no cortarse. ¡Qué ironía tan dolorosa! Se termina viendo una imagen borrosa como de hace 20 años. Totalmente. Se paga un dineral por ultra alta definición para tener un espejismo de megapíxeles solo porque la red no dio el ancho. Es un gasto inútil si la infraestructura no lo soporta. Hay que diferenciar un simple cable de un verdadero sistema de cableado estructurado. Pero, a ver, pongámonos del lado de finanzas. Si el problema es transportar más datos, ¿por qué no ir a una tienda de electrónica, comprar cajas de cable genérico y pedirle a mantenimiento que los pase por el techo? Uy, no. Al final, un cable de cobre cubierto de plástico es un cable de cobre cubierto de plástico, ¿no? Esa suposición es el origen de casi todas las fallas. El cableado estructurado es una disciplina de ingeniería regida por estándares de la TIA y la IEA, y es por pura física. A ver, explícanos eso de la física. Cuando envías datos por hilos de cobre, se genera un campo electromagnético alrededor de cada hilo.
Si no están trenzados de una manera matemáticamente precisa, esos campos interfieren entre sí. Es un fenómeno llamado diafonía o crosstalk. Ah, claro, el ruido interno. Sí, los datos literalmente se escapan de un hilo y corrompen al de al lado. ¡Wow! O sea que el trenzado que vemos adentro de los cables de red no es para que se vean bonitos o flexibles, tiene una función de contención magnética. Precisamente, y un cable genérico o anticuado como un categoría 5E no tiene el aislamiento para evitar esta fuga cuando le inyectas un ecosistema 8K. Se desborda. Se desborda. Por eso firmas expertas como MST Group exigen el uso de categoría 6 o 6A que tienen aislamientos en forma de cruz para separar los pares de cobre y soportar velocidades masivas. Velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, si no me equivoco. Exacto, sin parpadear. ¿Y qué pasa cuando el almacén es gigantesco? Digamos, naves industriales donde la cámara perimetral está lejísimos del control. El cobre tiene un límite, me imagino. Sí, después de los 100 metros la señal eléctrica empieza a morir por la resistencia natural del metal. Para distancias largas, la única solución real es la fibra óptica. Que ya no es electricidad, sino luz. Pulsos de luz rebotando en hilos de vidrio puro, del grosor de un cabello. La luz no sufre interferencia magnética, es la verdadera autopista de datos. Hay otro detalle que me causa mucho ruido. Hablamos de datos y luz, pero estas cámaras 8K, con IA, necesitan electricidad. Y no me imagino a nadie instalando contactos de pared en cada poste a 10 metros de altura. No, claro que no. Ahí entra el PoE, o Power over Ethernet. Envías red de altísima velocidad y energía simultáneamente por el mismo cable. Espera, ¿un solo cable delgado lleva energía suficiente para el procesador de IA, las luces infrarrojas y los motores de la cámara al mismo tiempo? ¿No se calienta? Ese es el punto de quiebre de las malas instalaciones. Si usas cable barato con cobre muy delgado, el metal opone mucha resistencia, y esa energía se disipa en forma de calor. A esto se le llama caída de tensión. ¿Y cómo afecta eso a la cámara allá arriba en el poste? Pues si el cuarto de máquinas inyectó 50 voltios, pero el cable convierte gran parte en calor, para cuando llega la cámara a 80 metros, el voltaje es crítico. El chip de IA se asfixia energéticamente y la cámara se reinicia abruptamente. ¡Qué locura! Se reinicia sola. Y por la ley de Murphy, ese reinicio ocurre justo cuando un vehículo rompe la pluma del estacionamiento. Pierdes la evidencia porque el cobre era muy delgado. Y eso no es todo. Hay un enemigo invisible que viaja por el aire en las industrias, la interferencia electromagnética o EMI. Aquí es donde se pone realmente interesante. Imaginemos el entorno real. El cable pasa por techos de bodegas, por encima de lámparas fluorescentes gigantes y cerca de motores de alto voltaje. Esos equipos pesados generan campos magnéticos enormes, atraviesan el plástico de los cables genéricos e inyectan ruido eléctrico dentro del video. Los paquetes de información se corrompen. O sea, para entenderlo mejor, es como intentar tener una conversación súper profunda justo al lado de una licuadora industrial encendida. Gran analogía. Por más que articules perfecto, el ruido del motor destruye el mensaje antes de que llegue al oído del otro. Totalmente. Y la única solución contra esa licuadora ambiental es el blindaje. El cableado estructurado usa cables con mallas de metal, conocidos como SFTP, que actúan como una jaula de Faraday. Una cabina insonorizada para los datos. Y esa cabina es la que permite lograr esa famosa nitidez forense. Así es. Es el requisito indispensable para que sistemas como IA Security de MSIT Group funcionen. Hacen análisis de comportamiento, leen placas en la oscuridad, pero la inteligencia artificial es ciega sin datos limpios. Llena de ruido electromagnético, el algoritmo falla y la alarma nunca suena. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de planeación estratégica? Porque aquí hay una paradoja tecnológica masiva. A ver, cuéntame. Las cámaras o los servidores tienen una vida útil corta. En 3 años sale un modelo nuevo y se cambia. Pero la infraestructura de cobre y canalizaciones ocultas en las paredes de un corporativo es una obra civil. Si conectamos esto con el panorama general, la infraestructura física pasiva es la inversión más crítica y longeva de cualquier proyecto de tecnologías de la información.
Debe durar de 15 a 20 años mínimo. Pues sí, no vas a romper paredes cada que sale un software nuevo. Exacto. Por eso los integradores con experiencia tienen una metodología clínica. Diseñan pensando en la expansión de la próxima década. Si una tubería permite un cable, pasan 2 o 3 extra, por si en un futuro instalan sensores térmicos. Tiene mucho sentido. El costo de meter un cable extra hoy es microscópico comparado con abrir una zanja en 2 años. ¿Y cómo saben que el cable instalado realmente quedó bien? Ese es un error común, la falta de certificación. Ver una luz verde parpadeando solo indica continuidad eléctrica, no que aguante video 8K bajo estrés. Entonces, ¿qué se hace? Se usan escáneres especializados carísimos, envían millones de pulsos y miden la diafonía y el retraso de la señal. Emiten un certificado en PDF como un acta de nacimiento del nodo, garantizando la velocidad prometida bajo normas internacionales. ¿Qué nivel de detalle? Y pensando en un mantenimiento de emergencia, digamos a las 2 de la mañana de un domingo. En un corporativo debe haber miles de cables saliendo del cuarto de servidores. Uy, el temido rack de espagueti. Ándale, esa cascada caótica de cables enredados. En una emergencia, si el técnico tiene que rastrear un cable en esa maraña anónima, se pierden horas. Un sistema verdaderamente estructurado cuenta con paneles de parcheo organizados, código de colores y etiquetado alfanumérico. Encuentras cualquier conexión en segundos. Y esa maraña desorganizada también debe generar problemas de calentamiento para los equipos, ¿no? Un problema mortal. Los grabadores de alta definición y los switches industriales que inyectan voltaje PoE son como pequeños hornos de silicio. ¿Y necesitan respirar? Sí, si los cables bloquean el aire frío, se sobrecalientan. Eso mata los procesadores y provoca apagones en la vigilancia. Todo esto subraya la importancia de tener un integrador que entienda el cuadro completo, no solo alguien que jale cables. Leyendo sobre MSIT Group queda claro que su enfoque es una consultoría de ingeniería pura. Definitivamente, las firmas serias no llegan con rollos de cable el primer día. Comienzan con auditorías rigurosas, analizan la topología del edificio, los cuellos de botella, calculan requerimientos térmicos. La seguridad electrónica no es una isla, es una rama crítica de toda la compañía. Y así logran que la inteligencia artificial conviva pacíficamente con la telefonía en la nube o el Wi-Fi sin generar interferencias. Y hay algo crítico a nivel comercial, el cumplimiento de certificaciones de comercio exterior, como el programa CIPAT. Para la logística internacional y aduanas, el CIPAT es un asunto de vida o muerte comercial. Es un requerimiento absoluto. Las autoridades en Estados Unidos exigen a las empresas extranjeras certificadas mantener estándares de videovigilancia ininterrumpida. Si un cable barato se quema por el voltaje PoE y apaga la grabación de la zona de carga... Un auditor lo toma como una vulnerabilidad en la seguridad. Exacto. El riesgo trasciende lo operativo. O sea que ahorrarse unos pesos en un cable podría suspender una certificación internacional y detener el cruce de camiones en la frontera. El impacto financiero es incalculable. Así de profundo es el efecto mariposa en las tecnologías de la información. Un cable mal trenzado detiene una exportación millonaria. Para ir amarrando todos los hilos de esta charla técnica, queda cristalino que la seguridad inteligente de hoy no depende solo del cristal de la cámara ni del algoritmo. Depende de la pureza geométrica del cobre y de la fibra óptica que sostienen todo el peso de manera silenciosa detrás de la pared. Esto plantea una pregunta importante para la reflexión de las áreas de sistemas y finanzas. La próxima vez que se observe una imagen de vigilancia 8K increíblemente fluida en plena noche, el instinto no debe ser admirar únicamente la cámara. Hay mucho más atrás. Hay que visualizar esa perfecta autopista de datos subterránea procesando millones de impulsos, operando con cero margen de error. Y la pregunta es, ¿qué otras infraestructuras tecnológicas verdaderamente invisibles sostienen las operaciones críticas diarias sin que jamás reciban el crédito ni el presupuesto que merecen? Una reflexión sumamente contundente para reevaluar cómo se priorizan las inversiones a largo plazo. Desmitificar la ingeniería detrás de un simple conector de red ha sido revelador, todo gracias al nivel de experiencia que comparten entidades como MSIT Group. Agradecemos mucho el tiempo y la curiosidad de quienes nos acompañaron en este análisis detallado de cómo lo invisible protege a lo más valioso. Nos despedimos por hoy, siempre con el deseo de que sus redes se mantengan rápidas,
limpias y a prueba de todo ruido. Hasta la próxima.